Hemos estado en una serie y nos hemos quedado aquí como pega, ¿verdad? Perseguidores de Dios. ¿Y por qué ustedes creen que es eso? Perseguidores de Dios, porque Dios quiere que nos convirtamos en perseguidores radicales de su reino. Que a pesar de las cosas que están pasando alrededor de nosotros, nosotros podamos decir: yo veo algo mejor, yo veo algo más grande, yo veo algo que va mucho más que una promesa así de terrenal, sino yo veo una promesa eterna, y esa promesa está en nuestras vidas. Hemos estado en esta serie llamada Perseguidores de Dios, y si quiere saber un poquito más acerca de los sermones anteriores, yo te animo a que visites nuestra página de YouTube y ahí los puedas ver, porque de verdad que hay más de 3 o 4, y ahí puedes ver cada uno de los sermones que ya hemos hablado. Hoy me acompañas al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Amén. La palabra del Señor dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a su país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaban lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y es palabra del Señor. Cierra tus ojos ahí en donde tú estás. Padre, es tu palabra. Está llena, mi Dios, de tu revelación, de tu inspiración. Padre amado, te pido, Señor, que entregues esa revelación a nuestras vidas. Espíritu Santo, ven, quita toda distracción de nuestras mentes. Habla, Señor, así como ministraste a mí esta semana con esta palabra, Señor. Ministrale a cada uno de mis hermanos, Señor. Ministrale a cada uno que nos están viendo por medio de las redes sociales, Señor. Que esta sea una palabra, mi Dios, de impacto para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo Jesús está dando una palabra, la parábola del hijo pródigo, comparando cómo el amor de Dios hacia nosotros es un amor incondicional. Aquí está hablando de un hombre que aparentemente tenía dinero y propiedades y tenía 2 hijos, y el menor decide pedir su herencia antes de tiempo. En estos días, pedir la herencia aun cuando los padres estaban vivos se consideraba irrespetuoso y ofensivo, y además la forma en que él la pidió, si fijaron como dice el texto, no hubo un por favor, no hubo un me das más, o si no hubo un dame. Aún no se lo había ganado cuando ya estaba pidiéndolo, aún no lo merecía. Esto fue una actitud que él tuvo egoísta,
grosera y desconsiderada. El deseo del hijo era librarse de su padre y sus responsabilidades. Entonces el hijo pródigo no solo estaba persiguiendo un placer simple, sino que también estaba dejando atrás todo lo que su padre había invertido en cuidarlo. También estaba dejando atrás sus tradiciones, su cultura, su forma de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar, de su manera de creer, y hasta dejó atrás el Señor. No solo estaba dejando atrás un lugar, sino que estaba dejando atrás toda su realidad, todo lo que era él, su familia, sus responsabilidades, todo estaba dejando atrás. Y el padre le dio libertad y le dio sus posesiones. Él dejó que él se fuera. Este joven pudo hacer lo que él quisiera con su vida, con sus habilidades. Él pudo hacer lo que él quería con sus talentos, con su dinero. Todo esto fue puesto, hermano, en las manos de él. Ya no había más demandas para trabajar, ya no había más límites a su libertad, ni más restricciones en su diversión, en sus placeres, ni más control, ni disciplina. Por lo menos esto era lo que él creía. Corrió libre y se llevó todo lo que tenía consigo. La palabra dice que el hijo juntó todo lo que tenía y emprendió el viaje a un país lejano y gastó todo lo que tenía en una vida desenfrenada. Dejó algo realmente importante para su vida. Fue la voz de su padre. Esa voz él la dejó. Esa voz de sabiduría, esa voz de corrección, esa voz de guía. Ahora estaba en un país lejano por su propia cuenta. Para el hijo, la vida que estaba viviendo junto a su padre y su familia se había vuelto cotidiana. Esa voz se había vuelto familiar. Y esto, hermano, es lo que puede suceder en nuestras vidas. Podemos llegar a estar tan acostumbrados a la voz que nos habla. Nos podemos volver familiares con la voz, con la palabra que se nos está dando, con la rutina. Que nuestro caminar con el Señor puede volverse un poquito monótono. Al ver los cambios que están pasando alrededor de nosotros, del mundo, y lo que ocurre en nuestro alrededor, es natural que a veces sintamos curiosidad por lo que está sucediendo allá afuera. Y esto puede ser peligroso para nosotros. Pero en estos momentos, en lugar, ¿verdad?, de mirar lo que está allá afuera, debemos preguntarnos y reflexionar cómo podemos mantener nuestro enfoque en la voz de Dios en medio de todo lo demás que nos rodea. El hijo pródigo, cuando salió de su ciudad y se fue a este lugar, a este país lejano, todo lo que tenía alrededor de él no era familiar. Todo lo que tenía alrededor de él era algo nuevo y desenfocó su voz de la voz de su padre. Y yo quiero hablarte por unos minutos bajo el tema en la búsqueda de su voz. En la búsqueda de su voz. Mi hermana y yo estábamos hablando de nuestra infancia. A mí me encanta hablar de mi infancia porque yo me crié en Puerto Rico, en uno de los pueblitos más pequeños y bien centralizado en la isla. Y yo me crié en Orocovis. Y mucha gente, cuando yo hablo de mi pueblo en Orocovis, ellos no saben dónde está, ¿verdad? Pero está en el mismo medio del país, ¿verdad? Y estábamos hablando de cómo nuestro padre a mi padre le encantaba la finca. Y nosotros éramos hermanas bien cercanas. Pero ella era la que siempre perseguía a papi. Ella era la que siempre estaba detrás de papi. Siempre mi hermana, donde quiera que estaba mi papá, ahí estaba ella. Si mi papá estaba en la finca, ella estaba detrás de mi papá en la finca. Si mi papá estaba en la tienda, ella estaba detrás de mi papá. Soy más apegada a mi mamá,
pero ella siempre estaba pegada a mi papá. Y ella me contó una anécdota donde mi papá se tenía que ir al pueblo y ella le dice a mi papá: yo quiero ir contigo. Mi papá le dice: no, tú no vas conmigo para ningún lado. Y ella me dice que su traje estaba lleno de tierra, porque a nosotros nos gustaba jugar mucho en la parte de afuera, y créeme, no valía la pena que nos pusieran un traje caro, porque lo íbamos a destruir con lo que estaba alrededor de nosotros. Y ella estaba llena de tierrita por todos lados, y ella me estaba diciendo que ella era pequeña, y ella seguía diciéndole a mi papá: yo quiero ir contigo. Y mi papá le decía: no, que te digo que te quedes con tu mamá, tú te vas a quedar aquí. Y la muchachita se mete detrás de donde él está guiando, se esconde en el pasajero, en el sillón del chofer, y se esconde ahí. Y cuando mi papá llega al pueblo, sale ella, y mi papá iba a hacer unas cosas sumamente muy importantes, y sale ella con su traje lleno de tierra, su carita sucia, y le dice: papá, aquí estoy. Porque mi hermana no perdía de vista a mi papá. Y mientras yo hablaba con mi hermana en la mesa, esto me hizo pensar de nuestros encuentros con el Padre, de esos encuentros que nosotros podemos tener con el Padre. Entonces me hizo pensar de cómo a veces, ¿verdad? Dios tiene esas puertas abiertas para que nosotros entremos como estemos. Así con quizás el traje un poquito sucio, ¿verdad? Así que quizás me siento un poquito avergonzada por las cosas que hice en el pasado, o así como que quizás estoy enferma, o estamos en la depresión, o estoy ansioso, o tengo tanta falta. Y entonces Dios, ¿verdad?, viene y nos mira a nosotros de esa manera, pero si nosotros le decimos: papá, aquí estoy, Él no nos cierra las puertas. Es tan lindo saber eso, que Dios, no importando cómo nosotros estemos, Él es nuestro Padre, y Él nos mira y nos cuida y nos ayuda sin importar en la estación de nuestras vidas. El Padre en los cielos quiere que nosotros tengamos una relación tan cercana como la que mi hermana tuvo con mi papá, que no lo perdamos de vista. Entonces, ¿por qué es tan importante no perder a nuestro Abba Padre de vista? Nosotros no debemos perder al Señor de vista. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros perseguimos la voz de Dios y no lo perdemos de vista, esto lo alinea con su voluntad y con su propósito. Alejarnos de su voz significa que nos estamos alejando de su voluntad y de su propósito. Y esto, su voluntad y su propósito, es lo que es realmente nuestra realidad. Pastor David, ¿sabía usted eso? Que su voluntad y su propósito es tu realidad. Yari, su voluntad y su propósito es tu realidad, es nuestra realidad, porque para eso fue que nosotros fuimos creados. Así que cuando yo me alejo de la voz de Dios, en realidad me estoy alejando de mi realidad en Cristo. En realidad me estoy alejando de mi verdadera identidad en Cristo, de los beneficios que Dios nos ha entregado, del propósito que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. El hijo pródigo se alejó de la voz de Dios, que todo lo que tenía alrededor de él lo dejó sordo. Él, todo el dinero ¿cómo se dice? Lo desparrachó, lo hizo cero, porque estaba sordo a la voz del Padre. Estaba invirtiendo en tierras lejanas que no conocían el propósito de él. La palabra dice que poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y mira, derrochó su herencia.
Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos nuestra herencia en Cristo para que nosotros no la derrochemos. Amén. No podemos convertirnos en hijos pródigos buscando lo incondicional en un lugar que solo puede traer algo condicional. El mundo lo que trae algo condicional. El mundo lo que trae algo que no es completamente permanente, que es pasajero. Entonces seguimos buscando el amor del Señor, el amor incondicional en lugares equivocados, la aceptación en lugares equivocados. Y el hijo pródigo, esto era lo que estaba haciendo. Él estaba buscando en lugares equivocados una nueva vida. Entonces él dejó su posición por su posesión. Él dejó su posición por su posesión. Y nosotros necesitamos entender nuestra posición en el Señor para no enfocarnos en nuestras posesiones del mundo. La Biblia dice que Dios nos llama sus hijos. Somos su pueblo escogido. Somos nación santa. Somos real sacerdocio. Que somos hechos justos con Dios. Que somos adoptados como hijos de Dios, que seremos puestos bajo la autoridad de Cristo, que somos perdonados, que hemos sido levantados para sentarnos con Cristo en los reinos celestiales. Todo esto lo dice la palabra. Te puedo decir un poquito más. La palabra dice que somos parte de Dios, que hemos sido traídos cerca de Dios y que compartimos la promesa de bendición a través de Cristo. La Biblia dice que fuimos hechos completos en Cristo y que somos justificados a través de Él. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí todo esto? Que no tengo una posición de condenación, sino una posición de redención. Que no tengo una posición que no he sido perdonada, sino que he sido perdonada. Que no estoy sola, que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo vive en mí. Por tanto, mi posición me entrega poder, me entrega autoridad, me entrega una vida diferente para yo poder vivir aquí en la tierra. Mientras mi posición me está entregando vida eterna, mis posesiones no pueden meterse en el medio de lo que mi posición puede entregarme. Aleluya. No dejemos que nuestra posición en Dios sea interrumpida por las posiciones del mundo. ¿Cuántas veces dejamos nuestra posición en Dios? Tomamos, hermanos, nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado para entregar para su gloria y vamos a un país lejano a impresionar a otros. ¿Sabías tú que nuestros dones y nuestros talentos han sido entregados a cada uno de nosotros solamente para la gloria del Señor? No es para impresionar a ninguno que está alrededor de nosotros. El hijo pródigo tenía algo bueno en sus manos que se perdió rápidamente porque no sabía cómo invertirlo en la tierra correcta. ¿Sabías tú que cuando tú estás en la tierra correcta, lo que tú inviertes va a dar fruto? Cuando tú estás en la tierra que produce leche y miel, ahí es que vamos a dar fruto. Tenemos algo bueno en nuestras manos. Tenemos algo bueno en nuestras manos. Entonces tenemos que pensar en esto, hermanos. ¿Nos quedamos en las promesas eternas de Dios o simplemente nos familiarizamos con ella y cuando sentimos que tenemos que coger esa herencia, se la pedimos al Señor y salimos corriendo? ¿En dónde estamos? Cuando yo era niña, mi mamá solía enviarnos a llevarle desayuno a nuestro papá. Y a mí no me gustaba ir sola, porque nosotros teníamos una finca bien grande, eran 9 o 10 cuerdas de finca. Y mi mamá me decía, vete y llévale esto. A este café, este desayuno, este sándwichito con un pan del cielo. Estaban hablando de pan del cielo en el segundo sermón y se me quedó eso en la mente. Voy a tener que arrancar para pan del cielo ahora, amén. Y íbamos a llevarle eso,
Pero ¿qué pasa? Que la finca de nosotros estaba llena de café, de naranjas o china, nosotros le decimos china, de guineo, de plátanos, ¿verdad? Y tan pronto nosotros entrábamos a la finca, empezábamos a gritar: ¡Papi! ¡Papi! Llamándolo por su nombre. El sonido de su voz nos llevaba a él. Pero ¿qué pasa? Que el sonido de nuestra voz, él la escuchaba y él era el que nos daba dirección. Lo mismo con el Señor. Cuando tú llamas al Señor, el sonido que sale de tu voz, Él lo escucha, entonces Él viene y te habla y te entrega dirección. Y quizás tú me vas a preguntar a mí, pero ¿cómo yo puedo escuchar al Señor? ¿Cuál es la dirección que el Señor me está entregando? Pues cuando nosotros estamos en necesidad y nosotros vamos gritándole: Abba Padre, necesito que me ayude en esta situación, y el Señor viene y activa el Espíritu Santo en ti, y comienzas tú a entrar en el lugar secreto y a orar, y empiezas a leer la Biblia, y ahí empiezas a entregarle tiempo al Señor. Ahí es donde el sonido de la voz del Señor entra a tu vida. Sí, porque a veces pensamos que el Señor va a venir y va a hablarnos aquí completamente. Y no te voy a decir una cosa, no me malinterprete, el Señor todavía puede hablar de esa manera, pero el Señor habla por medio de su palabra. El Señor habla por medio de cuando el Espíritu Santo te redarguye en tu espíritu y te dice: esto tiene que ser de esta manera. No nos confundamos con las voces que están alrededor de nosotros. En nuestras vidas somos guiados por la voz de Dios. Cuando lo llamamos en oración, su voz nos guía a través de su palabra, su voz nos guía a través del Espíritu Santo. Cuando confiamos en su presencia, incluso cuando no lo podemos ver, hermanos, a medida que nosotros lo buscamos, Él nos acerca más y más y más a Él. El hijo pródigo tuvo un momento de interrupción. Como nosotros en nuestra vida personal podemos tener momentos de interrupción. A veces pensamos, hermanos, podemos sentirnos inadecuados. A veces nos llenamos de las voces del miedo. ¿Cuántos de ustedes han sentido las voces del miedo? ¿Cuántos de ustedes han sentido las voces de frustración? Yo puedo levantar la mano. Yo he sentido las voces del miedo. Yo he sentido las voces de frustración. ¿Cuántos de nosotros tememos a ser rechazados o nos culpamos por las cosas del pasado que aún nosotros llevamos con nosotros cargando? A veces incluso nos sentimos ignorados, y hay una voz muy popular, hermanos, en estos días que se está moviendo en este mundo, donde dice: déjame demostrarle a todos que yo valgo algo. Y estamos constantemente corriendo en este ciclo de tratar de huir o defendernos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Esto nos aleja de la casa. Como el hijo pródigo nos aleja de la casa. Debemos desear escuchar la voz, porque aunque su voz, hermanos, pueda ser interrumpida por lo que llevamos nosotros, por lo que cargamos nosotros, ¿sabes qué? Su voz quizás puede ser interrumpida, pero su voz no es destruida. Mi padre siempre nos contestó en esa finca cuando nosotros le llevábamos desayuno. No hubo ni siquiera un día en donde yo fui a entregarle el desayuno a mi papá que yo no escuché: aquí estoy. El Señor, siempre que tú vas a hablarle, vas a escuchar un aquí estoy. Porque su voz puede ser interrumpida, pero ella no es destruida. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Dios nunca para de gritarnos a nosotros. Dios siempre está diciéndonos a nosotros: aquí estoy. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que Dios siempre está gritándonos a nosotros: aquí estoy? Cuando nosotros lo llamamos, Él está gritando: aquí estoy. Llegó un momento en donde el hijo pródigo recapacitó. Pero imagínate la soledad que sintió cuando se dio cuenta de que la voz de amor no estaba, que Él no estaba cerca, que el miedo, la incertidumbre, la palabra dice, cuando ya lo había gastado todo,
sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. La desesperación le hizo recordar lo que él tenía. Dice que él recapacitó. Recapacitó es una palabra que nosotros debemos practicar. Nosotros debemos recapacitar. Recapacitó, dice, por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí que me muero de hambre? El Padre tiene comida de sobra y a veces nosotros nos estamos muriendo de hambre. El hijo volvió en sí, recordó cómo su padre había podido proveer para él, recordó el sentido de pertenencia, el sentido de familia, el sentido de compañerismo, recordó sus beneficios, su gran provisión de amor, de gozo, de paz, de su hogar. Y él dijo: me levantaré. Ve, allá hay una acción. Él se levantó e iré al Padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. A veces es difícil recapacitar, porque siempre estamos recordando a aquellos que nos hicieron daño o las situaciones negativas en que vivimos y no queremos volver al Padre. Sabemos que el Padre está ahí. Sabemos que si nosotros gritamos: Padre, ayúdanos, Él va a decir: aquí estoy. Pero a veces lo que estamos cargando en nuestras espaldas no nos deja ni siquiera abrir nuestra boca. Las situaciones en que vivimos no realmente no sabemos o no queremos volver al Padre. Hoy en día, Dios, hermano, hoy en día Dios paga por los errores humanos. No vuelvo a Dios porque me hirieron. Dejo de servir a Dios porque no me ven. Escucha, tenemos que dejar de echarle la culpa a Dios por lo que otros nos han hecho a nosotros. Quiero que hoy mismo podamos tomar un solo momento para recordar el bien que Dios ha hecho en tu vida, para recordar lo que Dios ha hecho en ti, para recordar todas las cargas que Dios te ha sacado, para recordar quizás todas esas personas que no tenían que estar en tu vida en estos momentos, que Dios las ha sacado para que tú puedas seguir creciendo y puedas crecer en el Señor. Sí, déjame decirte, porque a veces hay personas que no son bien para ti y el Señor viene y dice: ¿sabes qué? No es el momento de él, el momento de él llegará, el momento de ella llegará, no es el momento de él ahora, pero el tuyo ya está aquí y yo quiero que tú camines en ese momento. Podemos simplemente tomar un momento para recordar el bien que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha provisto para nosotros, toda la guía que está en su palabra, todo el consuelo, la corrección, las instrucciones que están disponibles para nosotros. Podemos recordar a todas esas personas que Dios puso realmente en nuestras vidas para que fueran nuestros mentores, para que nos ayudaran, para que nos levantaran cuando estábamos perdidos. El hijo pródigo recordó, y porque recordó, él dejó el miedo a un lado, él dejó el orgullo a un lado, él corrió hacia el perdón. La palabra dice que él dijo: tengo que volver a mi padre, tengo algo que debo hacer. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Dice la palabra en Lucas 15:20, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Me encanta esta parte aquí, porque dice que aún estaba lejos cuando el padre lo vio y se compadeció de él. No hubo palabras, no se pidió perdón primero. El hijo fue aceptado antes de confesar. El padre corre, abraza y luego viene él y pide perdón.
Dios es de la misma manera con nosotros. Él nos ve aún de lejos. Él viene, no tenemos a veces que decir nada, no tenemos que decir palabras, no tenemos que todavía pedir perdón todavía, porque Él nos acepta. Él es un Dios que ve nuestros corazones. Dios ve nuestros corazones mucho antes de escuchar nuestra voz. Lo voy a decir otra vez. El Rey de Reyes, el Abba Padre, ve nuestros corazones mucho antes de escuchar nuestra voz. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, dice el Salmo 34:18. Y puede que estés de acuerdo conmigo cuando yo digo que a veces es difícil escuchar la voz de Dios. Las pruebas, los procesos que nosotros nos enfrentamos pueden hacer que nos sintamos desconectados, haciendo más difícil estar en sintonía con el Señor. Yo he compartido esto antes, de cómo las estaciones de radio pueden perderse en la estática cuando no están en un lugar correcto para recibir la señal claramente. Cuando habían radio, porque ahora todo se escucha por el teléfono, eso mismo. Gracias por ayudarme. Yo no sé si tú has tenido uno de esos radiecitos que le tienes que... En mi casa siempre las antenas se rompían y le poníamos un gancho de jopa, ¿verdad? Bien transparente, hermano. Yo me crié bien jíbara, ¿ok? Pero tenía que estar en el lugar correcto sin interferencia. Entonces, nuestras vidas, hermanos, hay circunstancias que producen estática. Hay circunstancias que no nos permiten ponernos en tono con lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero cuando nosotros le damos prioridad a nuestra vida espiritual, esta se llena de estática. Se le va la estática y su voz se escucha más clara. Entonces, ¿cómo nosotros sintonizamos nuestros corazones con el Señor? ¿Cómo podemos escuchar su voz claramente? Esta es una cosa que quiero que te lleves a tu casa hoy. Recuerda que su voz vive en su palabra. Entónate con su palabra. Entónate con su palabra. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor, y lo puedo decir por testimonio, nos saca de depresión. La palabra del Señor, cuando tú la declaras y la haces viva, cambia tu casa. La palabra del Señor salva a tu familia. La palabra del Señor salva tu cuerpo. La palabra del Señor trae liberación a ti. Por tanto, es importante que nosotros le saquemos el polvo a nuestra Biblia y cojamos un marcador y empecemos a declarar la palabra del Señor en nuestras vidas. Necesitamos entender esto para nosotros poder vivir una vida intonizada con el Señor, en tono con el Señor, y para nosotros poder perseguir al Señor en ese caminar cristiano, necesitamos tener una vida de devocional en la palabra del Señor, porque domingo tras domingo solamente con la palabra esto es como un postrecito, por decirlo así. La comida verdadera pasa en tu casa, en el lugar secreto, cuando tú entras en la palabra y le pides al Espíritu Santo que te revele esa palabra y tú puedas entrar y vivir bajo la palabra del Señor. Cuando viene el miedo, recuerda la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando no puedes escuchar claramente la voz de Dios, recuerda la palabra del Señor, porque escrito está y nosotros debemos vivir por ella. El Salmo 23:4 dice: no tengo nada que temer. ¿Por qué? Porque el Creador del cielo y la tierra está con nosotros. Cuando no escuchamos su voz, debemos caminar en la palabra, porque en la palabra está su voz. Cuando yo entro en la palabra, yo puedo caminar en el valle de la oscuridad y como dice la palabra, y ningún mal temeré.
Necesitamos aprender a callar la voz que dice que tienes que probar que vale algo. Necesitamos aprender a callar esa voz que dice que tienes que probar que vale algo. Ya el Señor te ha dado valor a ti. El Señor dice que tú eres su hijo, eres adoptado como hijo de Dios, que eres pueblo escogido, que eres nación santa, que vive el Espíritu Santo en ti. Por tanto, ya Él te ha entregado valor. Necesitamos callar la batalla constante y dejar de permitir que el diablo siga usando ese viejo truco que usa para mantenernos atrapados. ¿Sabes que el diablo siempre está usando el mismo truco? ¿No te estás dando cuenta que el diablo no es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, y que él no tiene la mentalidad para hacer trucos nuevos? Por tanto, él sigue usando el mismo truco que usó con las generaciones pasadas, lo está tratando de usar con estas generaciones. Pero ¿qué pasa? Que el Señor ha levantado perseguidores de Dios que se han dado cuenta de los trucos del enemigo y se han parado y han roto maldiciones generacionales. Necesitamos entender, debemos creer y aprender a dónde pertenecemos y a qué pertenecemos. Jesús nos mostró dónde pertenecemos. En Juan 17, 16 al 19, Él oró al Padre hablando a los discípulos. Él le dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Iglesia, este verso revela nuestro verdadero lugar. Este verso revela nuestra verdadera posición, nuestra verdadera voz, nuestro verdadero hogar. La segunda que te quiero decir es que debemos cultivar una vida llena del Espíritu Santo. Debemos buscar el Espíritu Santo. Debemos hacernos sensibles a su guía y a su voz. Tenemos que buscar, hermanos, consejo sabio. Dios nos habla a través de personas. No todos los que te rodean pueden darte consejos sabios. Rodéate de personas que te puedan dar consejos sabios, que puedan ayudarte a discernir la voz de Dios. Busca consejo sabio. Vive en la paz de Dios. Y la última que te voy a decir: nosotros tenemos que estar disponibles para Dios. A veces estamos demasiado ocupados o distraídos para escuchar a Dios. Necesitamos tomar tiempo en silencio y escucharlo, y pensar en Él, y meditar en Él, en lo que Dios puede hacer en tu vida. Somos perseguidores de Dios cuando dejamos que la voluntad y el propósito de Dios sean los que lleven nuestras vidas, sean los que guíen nuestras vidas. Puedes ponerte sobre tus pies. Mientras yo meditaba en mi casa y oraba al Señor, el Espíritu Santo me decía: hay tantos que están corriendo en el lugar contrario, al lugar contrario. Necesito perseguidores radicales. Y yo escuchaba cuando él me decía: la iglesia, mi casa, mi pueblo está lleno de talento, de regalo. Pero hay algo que los mantiene estancados. Y él seguía trayendo a mi mente el temor, Mari, el temor. El que quiero mostrarle a los demás que yo valgo algo. El que si lo hago, ¿qué van a decir? El que si me muevo, no sé, voy a ser juzgado. Y el Señor dice:
Yo quiero perseguidores radicales, que no importando lo que se esté escuchando alrededor mío, yo siga enfocándome en la voz del Padre. Ve, mi papá fue un padre que nos crió estricto, pero estrictamente, una disciplina de policía. Por eso que yo camino derechita a policía. Pero tan pronto él escuchaba que nosotros lo estábamos llamando, él estaba ahí. Él estaba ahí. Y a veces nosotros pensamos que el Señor está siendo estricto y disciplinario. Y es difícil a veces cambiar y ser transformado, porque lo que el Señor está pidiendo se siente estricto y disciplinario. Pero déjame decirte, así como mi papá era, yo creo que mi papá nunca me pegó. Él era estricto y disciplinario, pero su amor se veía en la disciplina. Su amor se podía sentir, porque nunca faltamos de algo. El Señor quizás se puede sentir de esa manera, pero su amor, cuando Él trae lo que Él quiere para con tu vida, Él lo trae con amor. Y que cuando tú lo escuchas, o cuando tú lo llamas, Él siempre te va a contestar. Hoy en día tenemos que comenzar a llamar al Señor. Y yo sé que hay muchas personas aquí que tienen miedo. Y hay muchas personas aquí que necesitan llamar al Señor. Mientras los oradores pasan al frente, yo quiero, de donde tú estés, quiero que sepas que cuando el Señor transforma, sí, tenemos que hacer algo de nuestra parte. Sí, porque la transformación requiere cambios. Pero cuando Él lo hace con amor. Él no empuja muy fuerte. Si tienes que entregarle algo al Señor el día de hoy, este es el día en donde el Señor puede transformar tu vida y dejar el miedo aquí en el altar, dejar el querer probar a otras personas aquí en el altar. Si estás lleno de talentos, si tienes algo que entregarle al Señor, por más simple que sea, y tienes miedo a moverte, ven y déjalo aquí en el altar. Si no conoces a Cristo, te lo presento hoy. Presento al Señor, el único que puede salvar tu vida. Si tienes que decirle que sí a Cristo, aquí Él está. Si tienes que entregarle tu vida a Cristo, aquí Él está. Los hermanos que están aquí al frente pueden hacer la oración de salvación contigo. Amén. Cierra tus ojos y después de esta oración, quiero que nada te detenga y pases al frente y entregue lo que tienes que entregarle al Señor. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu paz. Te damos gracias por todo lo que tú eres, Padre. Así como el hijo pródigo, Padre, encontró su lugar nuevamente y fue atrás a su casa, escuchó la voz del Padre y el Padre los recibió con los brazos abiertos. Mi Dios, así queremos que nos recibas hoy. Queremos dejar, Dios, todas nuestras cargas aquí, Señor. Queremos, Dios, que nos toques. Queremos, Dios, que traigas a nuestras vidas, Dios, valentía. Señor, mira los corazones, Padre. Mira los corazones. Quita, Dios, todo miedo y ayúdanos. Ayuda a cada hermano aquí presente
a cada persona que nos está viendo por las redes sociales, a caminar en su posición en ti, Señor, como hijos adoptados que somos, Padre. Tú eres santo, Dios. Te entregamos nuestra vida a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.